A todas nuestras niñas y niños aquí presentes, tanto impulsores de la transformación como niñas y niños que nos acompañan de aquí del estado. Hace unos minutos yo les decía, relájense, porque este evento es para ustedes. Entonces aquí tienen sentados a todos los procuradores de protección de todo el país y aquí van a estar muy atentos para escucharlos y para establecer también compromisos en esta agenda de trabajo que tienen. Y bueno, quiero empezar comentándoles que precisamente el año pasado, en el 2022, llevamos a cabo un ejercicio de consulta inédito por primera vez a nivel nacional, en una modalidad además en donde participaron para este diseño pues nuestras propias niñas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos participaron en todo el proceso de construcción. Porque para nosotros, como gobierno federal, para el Sistema Nacional DIF, para mi titular Nuri Fernández y con la indicación e instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha pedido cambiar precisamente el modelo de atención, que sea personalizado, pero sobre todo que nosotros estemos constantemente trabajando con nuestras niñas y niños mano a mano para que nunca jamás vuelvan a ser solo personas que las traen o las llevan a los eventos para la foto, sino que realmente se les considere en lo que valen, en lo que son, como sujetos de derechos, no como sujetos de asistencia, sino como sujetos de derechos. Entonces, para nosotros es un cambio radical en las políticas de trabajo del Sistema Nacional DIF y por eso nos da mucho gusto que los vayan a escuchar el día de hoy. Bueno, comentarles que esta consulta, la metodología y el trabajo lo hicimos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Participaron grupos de opinión de todo el país, de todas las características de los pueblos, barrios, unidades habitacionales, ranchería, de la playa, y logramos una participación maravillosa de casi 1.300.000 niñas y niños encuestados, consultados acerca de lo que les hace feliz, de lo que les pone triste, de sus intereses, de sus emociones, en fin, todos estos aspectos que nunca les habían consultado, pero además que ellos fueron parte de esta construcción. Y también les quiero platicar que cuando hay voluntad de hacer las cosas, pues se puede, porque en ello participaron más de 100 dependencias del gobierno federal, estatal, municipal, organismos de sociedad civil e incluso la academia. Entonces, para nosotros fue un ejercicio muy importante porque se trabajó en conjunto entre todos y esto derivó que además esta consulta haya tenido un presupuesto cero. Entonces, quiere decir que cuando nos unimos fuerzas, podemos trabajar muchas acciones sin que esto implique un gasto mayor a lo que ya de por sí a veces pues hay que dividir entre tantos proyectos y programas que son necesarios en nuestros estados. Y bueno, quiero comentarles que el estado de Querétaro, como lo estamos viendo ya en las diapositivas, tuvo una participación de 5.776 consultas aplicadas, entre cuestionarios 4.164 y dibujos con más de 1.600. Este cuestionario, que además participaron las niñas y niños, traen diversas preguntas acerca de sus intereses. Y también hicimos un estudio también para saber qué tipo de niñas y niños estaban contestando, si eran de ciudad, si eran de pueblos o barrios. Aquí en Querétaro principalmente participaron niñas de aquí de la ciudad, con 987, San Juan del Río con 679, Corregidora entre los primeros lugares de participación de esta consulta. ¿Quiénes fueron los niños y qué edades fueron las que más participaron en esta consulta? Nuestras niñas entre 13 y 12 años de edad y nuestros niños de primera infancia que también participaron a través de un dibujo de lo que les hace feliz y lo que les pone triste, con 108 los que más participaron de 3 años de edad. Cuando les preguntamos qué género son, pues la mayoría de las que participaron niñas, sin embargo la diferencia no es tan grande respecto a la participación de los niños. Y cuando les preguntamos si tenían algún tipo de discapacidad, la mayoría de nuestras niñas de Querétaro nos dijeron que no,
Sin embargo, aquí, a diferencia de los otros estados donde es la discapacidad visual el primer lugar, aquí en Querétaro es la discapacidad intelectual, razón por la cual también aprovechamos para poder trabajar juntos políticas públicas que puedan atender a nuestras niñas y niños que tengan este tipo de situación. Cuando les preguntamos si hablan algún tipo de lengua indígena, y es algo muy importante también para nosotros, para hacerles llegar estos programas, estos proyectos también en su lengua madre, del gran porcentaje de participación, nos manifestaron que hablan otomí y en un segundo lugar la lengua náhuatl. Cuando les preguntamos con quién viven nuestras niñas y niños en general aquí en Querétaro, aquí nos dicen que la mayoría viven con sus hermanos y hermanas. Y les voy a decir por qué. Porque el segundo lugar es con ambos, con papá y con mamá. Porque muchas veces nuestros niños y niñas se perciben que viven con sus hermanas y hermanos, porque la mayoría de las ocasiones papá y mamá pues están fuera trabajando. Entonces, este es un tema también de percepción que de pronto vamos a ver más adelante en los dibujos acerca de los sentimientos a veces de soledad que también ya presentan nuestras niñas y niños en México, dados también los horarios de trabajo y a veces la falta de convivencia de nosotros como padres con ellos durante el día. Cuando les preguntamos qué es lo que más les hace feliz a nuestras niñas y niños, aquí es jugar. A nuestras niñas y niños les encanta jugar, en primer lugar, y en segundo lugar, que es algo también muy importante porque habla de esa integración de la familia, es convivir con su familia, con papá, con mamá, con los hermanos, y en tercer lugar, convivir con sus amigas. Cuando les preguntamos qué es lo que más les preocupa, aquí nos refieren que les preocupa mucho la violencia y el maltrato. Y es algo muy importante de destacar porque no es la violencia de la puerta de su casa hacia afuera, es la violencia de la puerta de su casa hacia adentro. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en cómo nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, en cómo convivimos con ellos y encontramos nuevas formas para relacionarnos que no sea a través de la violencia familiar, de las discusiones, de los pleitos, del castigo corporal. Por lo cual, la verdad, yo felicito porque escuchaba hace ratito en la mañana que una de las prioridades del Estado es el trabajo con las familias. ¿Por qué? Porque es muy importante fortalecer ese vínculo familiar de contacto, de confianza, de protección en el círculo de la familia. El segundo tema que les importa ya mucho, que les preocupa a nuestras niñas y niños y que hay que ir construyendo una agenda con ellos, porque ellos ya traen otro chip en el cuidado del medio ambiente. Muchos de ellos ya les preocupa la contaminación, son los primeros en la casa que nos exigen reciclar, que nos dicen, mamá, aquí va lo orgánico, acá va lo inorgánico, mamá, ciérrale al agua, mamá, no gastes tanto jabón, no uses spray. Entonces hay que escucharlos y también ir nosotros construyendo con ellos pues esos hábitos para cuidar nuestro medio ambiente. Cuando les preguntamos con quién les gusta platicar, ¿con quién creen? ¿Quién es el vínculo más cercano para ellos? La mamá. La mamá es el primer vínculo de contacto, de cercanía, de confianza. Y aquí hay algo muy preocupante que quiero que tomen nota todos nuestros papás y que es un tema de la agenda a nivel nacional muy importante. El papá se va hasta el tercer lugar y hay estados en donde se va hasta el quinto. Tenemos que trabajar mucho con los papás, no solo con las mamás que están mayoritariamente en el tiempo del cuidado y la protección, ser más empáticos, acercarnos más, platicar con ellos, hacer rutinas que a ellos, en donde ellos puedan platicar y volver a recuperar ese primer lugar o segundo lugar de confianza y de cercanía con sus hijos. El otro tema que para nosotros es muy importante es cuando les preguntamos qué tema les interesa más. A nuestras niñas y niños les interesa, en primer lugar, el cuidado animal y de las mascotas. Es un tema que ya cobró muchísima importancia a nivel nacional, por lo que también les pedimos que trabajen en programas en donde podamos ir trabajando esa parte de la educación del cuidado de nuestros animales de compañía, porque es un tema que a ellos les interesa. A ver, alcen la mano quienes tienen mascotas aquí.
perrito, gatito, pez, caballos, ya vieron el auditorio. Entonces es un tema que se ha vuelto muy importante para nuestras niñas y niños. Cuando les preguntamos cómo les gustaría participar, porque además ha habido un cambio, ¿no?, en las conductas de nuestras niñas y niños en estos últimos años. O sea, ellos ya no quieren solo ser receptores, ¿no?, de programas, quieren participar con los programas, quieren participar con el gobierno. Entonces, ellos quieren trabajar con el gobierno promoviendo sus derechos, trabajando en sus colonias, en las escuelas. Ahorita los van a escuchar y van a ver que muchos de ellos ya traen todo un trabajo en escuelas, en su comunidad, promoviendo los derechos entre pares, pero también es importante que nosotros como gobierno de los 3 niveles y de los 3 poderes podamos sumarlos a trabajar estos proyectos, que ellos también puedan opinar de qué tipo de proyectos, de políticas públicas quieren para sus estados y para sus municipios, porque un elemento importante para ellos es poder ser escuchados por sus autoridades. Cuando les preguntamos en una pregunta abierta que fue muy importante, que se formuló y que fue a petición precisamente de aquí de nuestra querida Nuri, es ¿qué significa México para ellos? Para nuestras niñas y niños, México significa cultura. Y nos da mucho gusto porque pues ahora hay un desarrollo de esas habilidades, de ese gusto por el arte, por la música, por nuestras tradiciones, que es un tema pues que también une familias. Entonces es importante que todos los trabajos vayan acompañados con ellos de elementos culturales. Ahora bien, muy rápido nos vamos a los dibujos, porque yo siempre he dicho que un dibujo dice más que 1000 palabras. Aquí, como ven, pues en Querétaro participaron también nuestras niñas y niños de primera infancia. Aquí varió un poco la participación. Participaron más los de Querétaro y en segundo lugar los de Pinal de Amoles y en tercer lugar los de Corregidora. En un rango de edad más o menos era de los 3 a los 6, 7 años. Sin embargo, hubo niñas y niñas más grandes que también quisieron hacer su dibujo y obviamente pues también lo pusimos como parte de la estadística. Aquí la mayoría de los que participaron, como ven, son entre 5 y 7 años de edad. También nos refirieron a algunos casos de los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Igual, en primer lugar, la discapacidad intelectual y en segundo lugar, la discapacidad visual. Y en ese tema quiero detenerme un poquito porque ahora es muy importante que estemos al pendiente de las ferias de servicio donde podamos hacerles de manera temprana sus exámenes de vista, desde la primera infancia, desde el kinder, no a la primaria, sino desde el kinder poder detectar esa necesidad que pueda haber de algún apoyo de la parte visual. En el tema de la lengua, aquí también es el otomí, el pame y el totonaco en ese lugar. Y bueno, vamos a la parte que yo siempre he pensado que es la que a veces más impacta, porque uno es lo que pueda decir y otra cosa es lo que ellos nos ponen con sus dibujos. La que sigue. Cuando les preguntamos a nuestras niñas y niños de primera infancia qué les hace feliz y qué les pone triste, pues son las personas, es el contacto, es la cercanía, es sentirse acompañados, es jugar, es correr, es hacer ejercicio. Y lo que les pone triste, como ven ese dibujo que ha causado conmoción en todos los estados, pues es la violencia entre los papás, entre papá y mamá, cuando no nos llevamos bien en la familia, cuando no encontramos formas de comunicarnos. Y bueno, ahí es muy emblemático lo que les dice el niño en el dibujo a los papás, ¿no? Escucha el mensaje de amor, que es lo que ellos quieren. La siguiente, como ven, estar en familia les hace feliz. El castigo corporal, por ahí si se alcanza a ver el dibujo de la chancla, que todavía en muchos lugares existe el castigo corporal, que no lo hemos podido erradicar y que hay que trabajar mucho con los papás y las mamás en estos ahora modelos de crianza positiva para precisamente ir sensibilizándolos de que ya no podemos seguir por ese camino en el tema de la crianza de nuestros hijos. ¿Qué les pone feliz? Jugar, tener sus juegos limpios, hacer jornadas. A veces se construyen espacios para ellos de juegos y nunca se les pregunta qué tipo de juegos quieren. O no se toma en cuenta qué tipo de población de niñas y niños está ahí. A lo mejor ellos no querían
un juego de determinado lugar, sino a lo mejor querían una cancha de básquet, querían a lo mejor un espacio para fútbol. Sabemos que a muchos les gusta el fútbol, pero la otra parte es también tenerlos limpios, tenerlos en condiciones de dignidad y también ser inclusivos. Algo muy bonito es que hemos ido detectando que muchos estados tienen juegos para nuestras niñas y niños que tienen algún tipo de discapacidad. Es bien importante crear espacios y áreas verdes para nuestras niñas y niños con discapacidad. Les encantan sus mascotas, les hace feliz estar acompañados, les puso muy triste porque acuérdense que hay que trabajar también mucho con algunos de ellos el tema de la tanatología y la salud mental, porque muchos vienen de haber sufrido pérdidas muy fuertes en su familia, de sus papás, de sus tíos, a lo mejor de alguna mascota, de sus tíos, a lo mejor de alguna mascota. En fin, hay que trabajar mucho el tema de la salud mental con ellos. Como ven, pues el tema del cuidado de los animales sigue siendo para ellos importante en los dibujos. Y algo que les pone muy triste, la siguiente, y que es el común denominador de todos los dibujos, es la soledad. La soledad, la discriminación, el jugar solos a la hora del recreo. A ver, levanten la mano quien no ha visto a alguna niña o niño solito en el recreo porque nadie quiere jugar con él. Levanten la mano. ¿A cuántos niños han visto? ¿Quién ha visto a niños y niños en su escuela que no juegan con nadie porque nadie quiere jugar con ellos? A ver, álzanla. ¿Quién ha visto niñas y niños que han sufrido bullying por parte de algún compañero o compañera? Entonces, son cosas que a ellos les importan y que hay que observar y que hay que atender de manera temprana. El tema de la inclusión es un tema que también les importa mucho, que quieren ellos ser compartidos, que quieren apoyar a nuestras niñas y niños y pues básicamente pues es lo que les queremos compartir. Queremos decirles que todos estos datos son abiertos para que ustedes puedan hacer sus propios cruces por municipio, por colonia. Son datos que nos sirven a nosotros como gobierno de los diferentes niveles para poder crear acciones en favor de ellos. Por eso para nosotros en el DIF nacional es importantísimo que ustedes conozcan esta información, que la compartan, pero también que la hagan suya, que la utilicen para que nunca jamás en México nuestras niñas y niños se sientan solos, para que nunca jamás en México las niñas y niños se sientan discriminados o vulnerados en sus derechos. Y lo más importante, que es lo que yo quiero dejar aquí con ustedes y con nuestras niñas y niños, escucharlos, confiar en ellos, darles ese voto de confianza, porque si se los dicen es porque es real. Y a veces no les creemos a nuestros hijos. Entonces es algo que yo les quiero dejar como personas, como adultos, pero también como servidores públicos. Aprender a escuchar y a mejorar esas formas de cómo nos relacionamos con ellos, cómo hablamos con ellos. Entonces quiero agradecer la participación de todos porque estos resultados que el día de hoy logramos entre todos, pues es fruto del trabajo y de la colaboración de todos ustedes. Muchísimas gracias y felicidades a nuestros impulsores. Muchas gracias. Doctora Lisbeth Rosas Montero, Directora General de Normatividad y Promoción, Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF.